Tras la presentación del sistema de tablero de alertas, analizamos el papel de los 340 alcaldes del país. Pegua solicita una ampliación presupuestaria de $2 millones para impulsar el tren rápido. Además, le presentamos la radiografía de la pandemia de la enfermedad COVID-19 en Guatemala. El Ministerio de Trabajo advierte de sanciones para aquellos empleadores que no cumplan con el pago del bono 14. Hoy arriba un vuelo con un grupo de más de 70 guatemaltecos deportados de Estados Unidos. En la cárcel militar Mariscal Zavala se hicieron pruebas de hisopado para detectar casos de COVID-19. Buen inicio de semana, gracias por acompañarnos en A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches, un gusto saludarte a ti, por supuesto que saludarle a usted allá en casa, una nueva semana de análisis, porque este es su programa del análisis de la noticia a la medida. Te pido, Sandy, en esta nueva disposición del semáforo de colores, ¿qué papel protagonista van a tener los alcaldes municipales? Muy bien, vamos a hablar entonces de este tema y antes les vamos a presentar un poco acerca de en qué consistirá este nuevo sistema de alertas que entrará en vigor a partir del 27 de julio. Así que preste atención a esta nota que hemos preparado. Durante las próximas 2 semanas, las disposiciones presidenciales se mantendrán casi sin cambios. Un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes. También se mantiene la restricción de circulación con placas pares e impares de acuerdo con la fecha del día. Esta disposición se aplica únicamente en Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Suchitepeques, Quetzaltenango, Izabal, El Progreso, Zacapa y Santa Rosa. El principal cambio para estos días es que se eliminó la restricción interdepartamental. Además, el cierre total del país iniciará desde el sábado a las 14 horas y se mantendrá hasta las 5 de la mañana de lunes. Todo cambiará desde el próximo 27 de julio. El gobierno de Guatemala presentó un semáforo epidemiológico con 4 alertas: roja, naranja, amarilla y verde. Estas alertas se actualizarán cada 2 semanas a nivel de municipio, departamento o región y dictarán qué actividades serán permitidas y cuáles estarán restringidas. Y ahí está, seguramente usted ayer lo entendió y esperamos que el día de hoy pues también se refuerce ese entendimiento de este sistema, el semáforo epidemiológico. Veamos estos datos para que usted pueda junto a nosotros con Sandy Monroy hacer esta situación del análisis. El sistema de semáforo epidemiológico que se quiere implementar por parte del gobierno implica definitivamente la colaboración cercana, Sandy, de las 340 municipalidades del país. Ahora, para empezar el análisis, fíjate cómo lo vamos a hacer en esta noche. Vamos a empezar no con respuestas, no con afirmaciones, sino que con preguntas. Porque, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo manejar municipios o departamentos, Sandy, que estando vecinos tienen color diferente de alerta y obviamente una diferente situación? Ya vamos a responder esto, pero es el caso de Zacapa y Chiquimula. Exacto. Son casos distintos, ¿verdad? Ahora, Sandy, también, ¿tendrán la capacidad las corporaciones municipales de hacer cumplir todas las disposiciones gubernamentales? 340 casos distintos. Y donde existe anomia por parte del Estado de Guatemala, la pregunta es, ¿se podrá confiar únicamente en la buena voluntad y en la disciplina de los vecinos para tratar de salir de este foco tan terrible en cuanto a la escalada de casos de lo que es el COVID-19 en Guatemala? Mira, Julio, la lógica diría que obviamente todos buscaríamos reducir esta situación, los casos, para poder gozar entonces de un nivel de alerta que nos permita poder ir reaperturando diversos comercios, distintas actividades. Eso dice la lógica. Claro. Pero también hemos visto exactamente que en la práctica la situación se complica un poco y a las autoridades también les ha costado porque obviamente hay cierta desobediencia, te diría así, ahí está el problema, por parte de algunos pobladores. Es correcto, estamos en la desobediencia o en la indisciplina social, porque aquí hay que encontrar las razones que definitivamente hacen que el mapa esté como lo estamos viendo en este instante, es decir, con todos estos municipios en rojo
algunos en naranja y en amarillo, pero si te das cuenta, hasta el momento ningún municipio todavía de los 340, y esto es bastante grave, son 340 municipios en ese color verde. Quiere decir que algo ha estado fallando. Lo que hay que preguntarse es qué falla. ¿Fallan las disposiciones? ¿Son las adecuadas? ¿Son las correctas? ¿Son las pertinentes? O en todo caso, como bien estabas tú diciendo, fallamos con poco nosotros, en una falta de cuidado en la higiene de las manos, en una falta de cuidado en cargar la mascarilla todo el tiempo, en una falta de cuidado en algo tan sencillo como el distanciamiento social. Por ahí está la clave del problema. Efectivamente, y para darnos un panorama de cómo estamos, preste mucha atención porque tenemos entonces reportes de los departamentos que se encuentran en estos niveles de alerta. Por ejemplo, hay 9 que se encuentran en alerta roja. Wow. Aquí tenemos a Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepeques, Zacapa, El Progreso, Izabal y Santa Rosa. Hay otros que se encuentran en alerta naranja. Son 5 en total y el presidente de la República lo daba a conocer. Retaluleu, San Marcos, Jutiapa, Chimaltenango y Baja Verapaz. Y en alerta amarilla, que es el nivel mínimo que hasta el momento se tiene, porque bien lo mencionaba Julio, que no hay ninguno que esté en alerta verde. Exactamente, en alerta amarilla se encuentran 8 departamentos: Alta Verapaz, Jalapa, Totonicapán, Chiquimula, Petén, Sololá, Quiché y Huehuetenango. Esto es muy importante también remarcarlo, Julio, claro, y sobre todo yo quisiera que tú nos hablaras cómo vamos a saber entonces qué departamentos se encuentran en alerta roja, en alerta verde, cómo se van a medir esos parámetros. Hombre, Sandy, esto es muy importante. A ver, ya no lo decía el presidente Alejandro Yamatei. Bueno, el mensaje de ayer es de decir que estuvo cargado también de una dosis reflexiva, filosófica y hasta de regaño, ¿no? Un poco para la sociedad guatemalteca. Entonces, mira, aquí va a ser una situación que yo empiezo a ver un poquito complicada. ¿Por qué? Porque el parámetro que se va a utilizar es una medición de casos por cada 100,000 habitantes. Y hasta ahí todo parece sencillo. Pero fíjate, Sandy, que no todos los 340 municipios del país tienen necesariamente esa cantidad de habitantes. Hay municipios que son un poco más pequeños de esto, y entonces yo me imagino que lo que se va a hacer es una situación tal vez regional, le podemos decir, o departamental. Pero donde yo empiezo a ver las dificultades es en la situación precisamente departamental. Tú mencionabas 2 departamentos que son vecinos y que están en un distinto nivel de alerta. Tenemos a Chiquimula, por ejemplo, con la alerta amarilla, porque es uno de los departamentos que reporta menos casos. Pero Zacapa está dentro de los 9 departamentos que están en color rojo. Ahora, ahí está la pregunta: ¿cómo hacer en ese cruce, en ese límite territorial, primero para que no exista ese intercambio? Se ha quitado ya la restricción, como tú lo bien sabes, Sandy, de la circulación interdepartamental, porque al final de cuentas parece que esa medida pues tampoco es que traía mucha prevención. Claro, no muchos la cumplían también. Veíamos cómo existía entonces ese tránsito interdepartamental. Eso es correcto, pero ¿cómo hacer para que las autoridades locales, por ejemplo de Zacapa y de Chiquimula, tengan ese nivel de coordinación interno primero, pero también, por supuesto, llamémosle así, interinstitucional, que en este caso sería interdepartamental, para tratar de los de Zacapa pasar de rojo a naranja y de naranja a amarillo, y obviamente Chiquimula pues avanzar de amarillo como está a verde y no de amarillo a naranja, porque eso también puede pasar. Por la cercanía, ¿verdad? Es correcto, es una dificultad que yo veo que no es una, sino que son 340 dificultades distintas. Efectivamente, Julio, pero aquí la verdad que el rol importante lo van a tener los alcaldes. Es correcto. Que van a tener que implementar obviamente sus medidas para poder extremar así las mismas y evitar entonces el repunte de casos. Hacer entender a la población que entre menos se obedezcan, se cumplan las medidas, las restricciones que se implementen, menos se va a regresar entonces a la nueva normalidad, que es el punto que muchos queremos llegar entonces al color verde. Menos se avanza en el semáforo, o en todo caso avanzas a la inversa, ¿verdad? Bueno, veamos otros datos, por favor, para ir dando sustancia a este tema que tenemos. Es que precisamente con lo que dice Sandy, difícil va a ser en la práctica, ya en la teoría está muy bien, pero en la práctica el poder manejar situaciones distintas para tantos municipios. Prueba de ello es que en México, que ha utilizado también este sistema de colores, al menos a los mexicanos no les ha resultado tan exitoso este modelo. La gran pregunta aquí es, aunque no esté ahí en pantalla, ¿será que el pueblo guatemalteco es más disciplinado que el pueblo mexicano? ¿O estaremos en condiciones similares o peores en esa de obediencia civil? En Guatemala no se ha cumplido a cabalidad, hay que decirlo claramente, Sandy. Las disposiciones presidenciales
presidenciales ahí han estado, las recomendaciones gubernamentales ahí han estado, pero esas prohibiciones no siempre se han cumplido. Y tú mencionabas una, y la voy a volver a recalcar, la circulación interdepartamental. ¿Cuántas veces se violentó a pesar de estar allí? Muchas municipalidades, Sandy, y esto es lo dramático ya para el control precisamente de cada uno de los municipios, ni siquiera cuentan con una policía municipal y tal vez tienen unos 8 o 10 elementos de PNC para todo el municipio. Entonces, ¿cómo harán para poder controlar los alcaldes el tema de la circulación de vehículos por placas, por ejemplo, entre otros, en estos 9 departamentos que tienen restricciones fuertes de nivel rojo? Es de esperar, Sandy, que los alcaldes logren en sus habitantes incidir de alguna manera, no sé cómo, a través de la televisión, de la radio, casa por casa, en plan hormiga. Ellos tendrán que saberlo para que se cumpla con disciplina social las normativas de salud que están impuestas por el gobierno, porque si no, aquí no vamos a avanzar de naranja y de rojo, evidentemente. Efectivamente, Julio, y hemos visto cómo algunos municipios han incrementado los casos y las autoridades locales han optado por cerrar completamente estos municipios, y hemos visto también que les ha tenido pues cierto efecto positivo porque han logrado bajar un poco los casos. Entonces, medidas extremas ante condiciones extremas yo creo que es necesario. No sé cómo tú lo ves, que sí. ¿O qué podrían hacer los alcaldes? Yo creo que sí, medidas duras, medidas extremas, y aquí a cumplir todos. ¿Por qué? Porque, hombre, es que ya son varios meses, muchos diría yo, vamos para el 5.º mes con el tema del COVID-19 en Guatemala, vamos para el 5.º mes de la afectación también laboral, económica, social, psicológica, psíquica, lo que tú quieras, y obviamente de salud. Y entonces, Sandy, aquí empezamos a correr los riesgos. Si tú me preguntas cómo estamos en esta semana, bueno, evidentemente estamos peor que la semana anterior, donde teníamos restricción fuerte, es decir, el nivel rojo, llamémosle así el semáforo, para 4 departamentos únicamente, y hoy tú lo perfilaste de una manera exacta, concreta y correcta. Ahora son 9. Quiere decir que lo que hicimos fue ir para atrás en 5 departamentos más. Y así no puede ser la situación. Si queremos en algún momento llegar a esas alertas, ya casi para finalizar este tema, naranja por lo menos, amarillo y ojalá, como tú dijiste, la nueva normalidad, creo que estamos lejanos, pero tenemos que empezar. Así que ahí dejamos el mensaje para que cada quien cumpla lo que deba de cumplir. Y recordemos que la responsabilidad al final es de todos, entonces todos debemos aportar. Y también al momento entonces que se llegue a un nivel, por ejemplo, amarillo, que estamos cerca de esa nueva normalidad con el color verde, entonces no bajar la guardia, porque también algo que puede pasar es, podemos estar muy cerca, pero nos podemos quedar así, cerca y luego retroceder. Y ojo, que ya para finalizar, ahora sí te prometo que termino con esto. A ver, ayer estaba viendo yo de una manera muy dramática reportes de Francia y sobre todo reportes de España, donde ya empezó la segunda ola del COVID-19 y empiezan a reportar un montón de casos nuevamente. Así que todos a cuidarnos, ¿te parece? Por supuesto. Así que con estas palabras finalizamos el primer tema, vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca de incrementos presupuestarios para el siguiente año. Me parece bien. Si usted quiere saber cuáles son, espérese un momento, ya regresamos, no cambie, porque somos a la medida. Comentar entonces acerca de una entidad pública que ha solicitado un incremento presupuestario para el 2021 y es FEGUA, precisamente para continuar con su proyecto del tren rápido que busca y promete desarrollo regional. Para completar el desarrollo de la etapa 1 se requieren $2 millones. Se define como el tren rápido de Guatemala, por sus siglas TRG. En su diseño conceptual y trazado general, cuenta con 37 estaciones a lo largo de su recorrido en las 4 etapas y 22 de ellas serán puntos de innovación y desarrollo que se convertirán en generadores de desarrollo e innovación impulsados por el gobierno central, contribuyendo al desarrollo de la región. La etapa 1A está compuesta por 4 tramos principales: de Tecumumán a Escuintla, de Escuintla a Puerto de San José, de Escuintla a Ciudad de Guatemala y de Ciudad de Guatemala a San Cristóbal Frontera. Los estudios que estamos contemplando en este momento ha sido estimado la cantidad de $2 millones para los estudios.
En tiempo, pues ustedes se podrán dar cuenta que con el presupuesto existente nosotros hemos ido dando muestras de avance en el proyecto, porque consideramos que una de las cuestiones más importantes es la credibilidad que pueda tener la ciudadanía en cuanto a un proyecto. Por aparte, como requerimiento presupuestario multianual 2021, FEGUA requiere 50 millones de quetzales. Bueno, interesante, ¿no? Interesante hablar de un posible ferrocarril nuevamente para nuestro país. ¿Cuántos años que no tenemos tren? Veamos esto, por favor, Sandy, y televidentes que nos ven por TN23 y también aquellas personas que nos escuchan en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. En la primera mitad del siglo XX, imagínense ustedes, nos estamos remontando a la primera mitad del siglo XX. Funcionaba en Guatemala la empresa IRCA. En aquel momento se le denominaba así a los ferrocarriles internacionales del centro de América. Esta empresa, hay que decirlo, que fue la que trajo el tren realmente aquí a nuestro país, era un brazo más del denominado en aquel momento pulpo, es decir, de la empresa americana denominada también United Fruit Company. El ferrocarril en esa época lo que hacía era unir, Sandy, Puerto Barrios con la ciudad capital y luego con el puerto de San José, y casi era de uso exclusivo de esta empresa, es decir, de la UFCO. La empresa FEGUA, por su parte, que es decir, Ferrocarriles de Guatemala, perdió la capacidad operativa para seguir ahí sí que trabajando y operando el servicio de tren en nuestro país, pero últimamente, y sobre todo en este año y el año pasado un poco, hemos visto cómo ha querido retomar el tema del tren en Guatemala, y es que no puede ser. Mira, Sandy, a ver, tenemos carreteras en la mayor parte de nuestro país, autopistas contadas, y no puede ser que no tengamos, por ejemplo, una interconexión. Ahora ya empieza a estar la interconexión aérea y eso está muy bien, pero una interconexión de un ferrocarril. Cualquier país medianamente desarrollado pues tiene un ferrocarril, no solo para el transporte de carga, que es rápido relativamente y además es barato, sino que sobre todo para el transporte de pasajeros. Y aquí en Guatemala esto parece ser una utopía, así que es bueno hablar de ello. Por supuesto, Julio, porque sabemos entonces cómo el tránsito vehicular cada vez es más complicado y obviamente se tiene que buscar en algunas alternativas de transporte. Es un buen proyecto y como bien indicaban entonces las autoridades de FEGUA, lo que se busca es ese desarrollo regional, porque obviamente eso es lo que nos podría permitir, Julio. Entonces, ¿cómo se traduce este proyecto? Claro, este proyecto primero va a ser desarrollo de varias maneras. Número uno, reactiva la economía nacional porque crea plazas de empleo y eso es bueno. Cualquier proyecto que permita que hayan personas, guatemaltecos en este caso, trabajando va a ser positivo. Y más en la reactivación después de la pandemia. Más en la reactivación después de la pandemia, aunque ahí también hay que discutir una cuestión. ¿Y qué es lo que se discute? ¿Es este el momento adecuado para hacer una inversión de $2 millones en estudios? Ojo, porque aquí se está hablando de los estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios de impacto ambiental, toda esa clase de estudios para la construcción de este tren que en todo caso conectaría, para ser bien claros, Guatemala con México, ¿verdad? Esta es la situación. ¿Es este el mejor momento para hacerlo? Uno se puede preguntar rápidamente y la respuesta obvia sería no, pero también te pregunto, ¿y si no lo hacemos ahora, cuándo lo hacemos? Porque entonces o no lo hacemos mejor y nunca tenemos otro sistema alternativo de transporte. Ahí hay que decidir sobre algo y yo creo que el desarrollo del trabajo siempre va a ser positivo. Definitivamente, hay que buscar entonces, pero sí, yo me quedo con lo que tú mencionas, sí, es el momento también para poderlo realizar porque sabemos que para el próximo año también se van a tener que priorizar ciertos proyectos, especialmente considerando que este año la recaudación ha estado baja, el otro año no sabemos cómo va a estar. Así es. Y obviamente de eso va a depender que se vayan financiando estos proyectos. Definitivamente que sí, porque algo que sí sería dramático, a ver, cosas positivas que se esté pensando en el tren, cosas positivas que se esté pensando ya en cosas serias y que reactiven la economía y además que haya un buen flujo y un buen medio de transporte por toda Guatemala y hacia México. Cosas, digamos, no tan positivas en este instante, el momento coyuntural que estamos viviendo, que es el de la pandemia, lo que tú ya mencionaste de la recaudación, porque lo peor sería iniciar y en todo caso quedarse a medias en el proyecto y decir, es que ahora ya no tenemos dinero para seguir invirtiendo, porque entonces iniciamos sobre una base que es poco sólida. Si el proyecto verdaderamente es sostenible, si el proyecto verdaderamente se va a empezar, pero para en estos
estos 3, 4 años de este gobierno construir y terminar este tren, bueno, enhorabuena y bienvenido sea, ¿no? Definitivamente. Hay otros datos, Julio, que quiero que tú nos amplíes, por favor, claro, para seguir con este análisis. Con mucho gusto. Y usted, por favor, ayúdenos allá en casa, leyendo con nosotros o en todo caso escuchándolos, porque sabe usted lo siguiente, existe ahora el proyecto denominado Tren Rápido de Guatemala y este es un megaproyecto impulsado por el gobierno. Tren rápido que conectaría a Guatemala con México pasando por alrededor de 47 estaciones, llevando desarrollo a 47 municipios distintos, que ese es otro tema importante. Para la reactivación de este tramo ferroviario, por de pronto, y eso es solo por de pronto, ¿verdad? Se necesitan 2 millones, en este caso de dólares, para poner en funcionamiento, digamos, el tema de los estudios y las pruebas básicas de la maquinaria. El proyecto de FEGUA pertenece al gobierno central, esto hay que aclararlo, y es completamente distinto y además es completamente aparte de otro proyecto ferroviario, pero en este caso impulsado por la Municipalidad Capitalina de Guatemala, que se llama Metro Riel. Esta primera fase puede representar el primer paso para un nuevo proyecto de transporte que logre englobar a todo el país y que nos logre llevar a otro nivel. Así que ahí está, polémico para unos, pero para otros también aparentemente muy bueno y muy beneficioso. Si yo tengo que poner sobre la balanza, en lo personal, Sandy, el proyecto sí o el proyecto no, le apuesto al sí, porque todo lo que vaya a la modernización, al desarrollo, a la creación de empleo y a llevar a Guatemala un paso más adelante en todo sentido, y en este caso es el tema del transporte, pues es absolutamente necesario. Definitivamente. Lo único que sí es de evaluar de dónde saldrá el presupuesto para que de esa forma sea sostenible, porque si no... que no sean préstamos, ¿eh? Exactamente. Que no sean préstamos, porque aquí ya estaríamos hablando de un endeudamiento más para Guatemala, que obviamente ya hipoteca tu destino, hipoteca el destino de tus hijos y probablemente de tus nietos. Pero de que sí podemos hacer algo diferente en este país cuando se quiere, de verdad se puede. Así que lo importante será, ya casi para ir concluyendo este tema, que todo lo recaudado, que todo es entre comillas, porque va a ser muy poco, tú lo dijiste con mucha propiedad, sea utilizado y sobre todo invertido de la mejor manera posible y con la mayor transparencia del caso. Así es, Julio, muy buena conclusión. Gracias. Entonces, de esta forma, haremos una pausa, pero al regresar tenemos la radiografía del COVID-19. Me parece muy bien. Señoras y señores, tómese su cafecito, tome agua, o espere, ahí donde está, en la cama, en el comedor o en la sala de su casa, y regresamos porque nosotros somos A la Medida. Gracias, es muy amable por continuar acá en sintonía de TN23 y de su programa de análisis A la Medida. Bueno, pues hagamos la radiografía del COVID-19, ¿no? Datos un poco esperanzadores, sí, aunque los vamos a analizar a profundidad con mi compañera Sandy Monroy. ¿Cómo estamos? Bueno, escuche usted, por favor. Ayer domingo se registraron 387 casos. ¿Cuántas pruebas se realizaron? Bueno, fueron 1089 pruebas realizadas. Y ahí tengo el primer comentario. Significa que seguimos en el 30-33% de infectados por el número de pruebas que se hacen. Así es. Es decir, no hemos mejorado tanto, Sandy. Pero sí representa, y eso hay que decirlo, una baja considerable a lo registrado la semana pasada, que estábamos acostumbrados a 900, 800 y a 1000. También ayer se registraron 25 fallecidos. ¿Descendió el número? Sí, pero a ver, Sandy, 25 sigue siendo un número alto, ¿no? Totalmente. Muchísimo. En total, Sandy, se han alcanzado 29.742 casos de COVID-19, de los cuales hay 24.175 en activo y ya hay 1.244 guatemaltecos que han fallecido por esta enfermedad y 4.321 que han logrado recuperarse. Los datos en este momento para este lunes 13 de julio terminan siendo ambiguos porque te dan cierta alegría el hecho que descienda. Y uno dice, 387, sí, igual es un montón pues, sí, pero ha descendido mucho. Sin embargo, el número de fallecidos sigue siendo muy alto, Sandy.
Lamentable, Julio, esta situación porque sabemos que las complicaciones que se han ido generando provocan entonces este resultado. Algunas enfermedades, incluso previas, que se han registrado, las personas entonces vulnerables con defensas bajas y distintas complicaciones. Y aparte de ello, Julio, también vemos que las pruebas también se han ido disminuyendo. Eso es dramático, Sandy. ¿Sabes por qué? Lo hemos hablado y lo hemos analizado contigo. Si somos más o menos 18 millones de habitantes, para tener un muestreo un poquito más real en cuanto a la velocidad y a la rapidez de saber realmente en una radiografía verdadera cómo estamos en el país, necesitaríamos en promedio de 4.000 a 5.000 pruebas diarias, pero cada vez pareciera ser que se están haciendo menos pruebas. Obviamente, mientras menos pruebas hagas, la lógica será que va a descender, y esto es lo que se reflejó para los datos del día domingo. Pero este quizás sea el momento de hacer el esfuerzo necesario. No sé en qué consistirá y qué es lo que faltará. Tal vez lo que faltan son las pruebas mismas para poder hacer un gran número de pruebas día con día y determinar si es que queremos hacer funcionar el semáforo de una manera real y concreta, dónde están los focos epidemiológicos latentes en este momento en nuestro país. Y es que también a eso vamos, Julio, porque obviamente entonces si vamos a determinar por la cantidad de casos positivos que se registren en un departamento, en qué color se van a ubicar, obviamente también se tendrá que tener pues un aumento también de las pruebas para tener entonces una situación un poco más realista de lo que se está viviendo, porque si seguimos limitados, entonces también qué tan certero es de que un departamento puede estar, por ejemplo, de determinado color y que sea realmente esa situación. Es que si seguimos limitados en el número de pruebas, seguimos limitados en la información. Simple y sencillamente eso. Y entonces no tenemos lo que tanto nosotros aquí hablamos, esa radiografía real. No sé cómo llamarlo de cierta manera. A mí me preocupa una cosa, es decir, nuevamente este fin de semana, al hacer el comparativo con todos los países de Centroamérica, vemos dos cosas. O sea, terceros nuevamente en el número de contagios, y esta semana en 1 o 2 días llegamos a los 30.000 fácil en esta proyección que llevamos. Pero lo que más me preocupa, y esto sí es bastante alarmante, que hay países, Panamá, Honduras, República Dominicana, que aunque no es de Centroamérica, lo tomamos en esta área de Centroamérica y el Caribe, que es cierto, tienen más contagios que nosotros, pero lo preocupante es que Guatemala tiene más muertos, más fallecidos por COVID-19, al menos en la estadística oficial, y yo siempre insisto en esto, al menos en la estadística oficial, porque puede ser que haya un subregistro que nadie conoce, o que por lo menos no es una situación factible de poder ver. ¿Te parece si hacemos la radiografía? ¿Cómo estamos por departamentos y regiones? Por supuesto, veamos las regiones entonces cómo han variado, y así entonces vamos a ir calculando en qué color se podrían ir ubicando desde ya. Perfecto, ¿me permites en esta ocasión iniciar con la región número 1? Pues mira, Sandy, ¿qué te puedo decir? 21.953 casos, es decir, esto es para irse de espaldas donde usted esté sentado allá en casa. Chimaltenango con 443 casos, Zacatepeque sigue subiendo, está en 1.354, y qué decir de nuestro departamento de Guatemala con 20.156 casos. Pero vamos a ver la región número 2, porque aquí también se han dado ciertas variaciones. La región 2 reporta 2.262 casos. Aquí Huehuetenango registra 140, Totonicapán 120, Quetzaltenango 1.103 casos y San Marcos 899. He de decir aquí algo, bien por San Marcos, que ha tratado de contenerse, y algo está pasando en Quetzaltenango, es evidente, cada vez se está aumentando más. Vamos a la región número 3, por favor, y vea usted estos datos, porque aquí nos vamos al nororiente, al Caribe guatemalteco. En la región número 3 estamos con 1.184 casos. De la siguiente manera: Izabal 384 casos detectados, Zacapa 270, Chiquimula muy bien, tiene 93, Jalapa muy bien, 77, y El Progreso, que allí va, es decir, 360, son bastantes, aunque también es parte de esos 9 departamentos que están en color rojo. De los 200 y pico para los 360 ha avanzado lentamente. Lo malo es que ha avanzado, no se detiene ese avance. Así es, vamos a la región número 4. ¿Cuántos casos registra positivos? Bueno, aquí le tenemos la totalidad, son 3.380 casos, supera sin duda a la región número 3. En esta región se ubica Retaluleu con 176, Suchitepeques con 588, Escuintla 1.947, Escuintla
ha marcado un repunte también considerable, Julio. Dramático, Sandy. Así es. Porque si tú recuerdas, para principios de la semana anterior, Escuintla estaba más o menos entre 1.100 y 1.200 y ahora está a punto de llegar a los 2.000 casos. Por supuesto. Seguimos entonces, Jutiapa 261 casos positivos y Santa Rosa 381, Santa Rosa que también ha ido incrementando sus Números altos y por eso Santa Rosa ahora se ubica de color rojo como departamento. Así es. Y vamos a ver la región número 5, que termina siendo una de las regiones, digamos, más estables, porque son 963 casos para 5 departamentos distribuidos de esta forma. Petén 185 positivos, Alta Verapaz 244, Baja Verapaz 191, El Quiché 123 y Sololá con 220. Como sea, al final de cuentas, llama la atención varios números. El número de fallecidos, el número total, que ya vamos en 29,000 y pico de casos, Sandy, y así es como estamos. Así que, ¿qué puedo decir? Nada. Es decir, usted no se descuide. Este es el momento en que tiene que cuidarse usted, en que tiene que cuidar a los suyos. Y al final de cuentas, ayer lo decía el presidente Yamatei, cuidándose usted, cuida a los demás. Y los demás, cuidándose ellos, lo van a cuidar a usted. Es la única manera. Por supuesto, y recuerde, tenemos 2 semanas para tratar de aplanar esa curva y entonces lograr un avance también en cuanto a los niveles de alerta. Así que todo va a depender de las medidas que nosotros podamos tomar en cuenta y por supuesto que podamos acatar. Vamos a hacer una pausa, Julio. Claro que sí, no cambie. Somos, usted ya sabe quiénes somos, sí, somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía. Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dieron algunas facilidades a los empresarios para que puedan cumplir con el pago del bono 14. De lo contrario, bueno, van a ser sancionados. Van a llevar a cabo un plan de inspección relativo a este tema en específico para reiterar que pues el cumplimiento de la obligación debe ser el estandarte en primera línea. Y si la empresa, pues obviamente, es inexacta en la información que haya manifestado en la declaración jurada y en los documentos que sean de soporte, pues queda sujeta a las responsabilidades administrativas y de ley, que como bien ustedes saben, se encuentran contempladas no solamente en la legislación laboral, sino también en las legislaciones correspondientes en otras materias. A partir del 16 de julio, personal de la Inspección General de Trabajo realizará la verificación de denuncias relacionadas al incumplimiento del pago del bono 14. Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social han recalcado que este es un derecho de los trabajadores, tanto del sector público como privado. Cualquier anomalía la puede denunciar al 1511 o bien ingresando a la página web www.mintrabajo.gov.gt. Como bien saben, el Código de Trabajo fue reformado en el año 2017. Esto lo que hace es que incrementa pues el monto del pago de sanciones y esto pues en ese orden de ideas se establecería que si no hay cumplimiento al pago de dicha prestación porque no se hayan verificado las opciones legales o porque no se haya efectuado el efectivo cumplimiento de dicha prestación, pues corresponde al incumplimiento de normas de trabajo correspondiente de 6 a 18 salarios mínimos. ¿Sabe usted que la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo Económico de Infraestructura, ANADI, dio a conocer en este día el portafolio de proyectos que tiene, que están orientados a la reactivación económica de Guatemala? Si no lo sabe, vea la información aquí en A la Medida. La modernización del Aeropuerto Internacional Aurora, el Metroriel, la rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, entre otros, suman más de 1.500 millones de dólares en inversión público-privada. Como proyectos que pueden ser prioritarios para el desarrollo del país. En estos pues tenemos la modernización, eficiencia y seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora, que tiene un costo de 120 millones, la institución contratante es el Ministerio de Comunicaciones, tenemos el Metroriel, que es FEGUA y la Municipalidad de Guatemala, con una inversión en CAPEX de 770 millones, y el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que actualmente sigue en el Congreso, con una inversión de 80 millones de dólares, el sistema de transporte público nuevo, que estamos haciendo un estudio del corredor Eje Oriente-Occidente, esto actualmente está en una consultoría en desarrollo. Tenemos también el libramiento de la CA9 Norte, CA1 Oriente, que es denominado la Vía Express, que tiene un monto estimado de 300 millones, el Centro Administrativo del Estado, que la institución contratante es el MINFIN, y el Puerto Seco Intermodal de Cunumán, que ahora iremos viendo cómo va este desarrollo. Pero ¿qué es lo importante? Aquí tenemos una cartera previa, y le llamo previa porque ya vendrán nuevos proyectos a la agencia, en las cuales solo esta inversión representa 1.560 millones.
Por aparte, la entidad solicitó 16.4 millones de quetzales de presupuesto para 2021. Y hoy arribó un vuelo con más de 70 guatemaltecos que fueron deportados de los Estados Unidos. Procedentes de Brownsville, Texas, Estados Unidos, un grupo de 75 guatemaltecos deportados arribaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Se trata de 51 hombres adultos y 24 menores de edad no acompañados. En el caso de los adultos fueron trasladados hacia un hotel, lugar en donde permanecerán en cuarentena, mientras que los menores quedaron bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación. Los guatemaltecos traen consigo un certificado que establece que se les practicó la prueba del COVID-19. Sin embargo, a su llegada al país, se les realiza nuevamente la prueba. Durante la pandemia del COVID-19, más de 6.200 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos. Al inicio de la emergencia, las autoridades suspendieron los vuelos con deportados. Únicamente arribaron vuelos humanitarios. Sin embargo, en junio pasado, se reanudaron de forma oficial. Y es que definitivamente en un mundo globalizado y tan tecnificado, las gestiones en línea son muy importantes. De hecho, es por eso que a un mes de que la plataforma vía web que implementó el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales empezara a funcionar, ha recibido ya más de 900 solicitudes, obviamente online, de gestiones del ámbito ambiental. Vea la información, por favor. La Cartera de Ambiente y Recursos Naturales reportó este lunes que un total de 942 usuarios se han registrado en la plataforma vía web para el proceso de gestiones ambientales, de las cuales se han resuelto más del 50%. El lanzamiento de la plataforma fue el pasado 11 de junio, con el propósito de agilizar la emisión de permisos o licencias para proyectos de mínimo o bajo impacto ambiental, que son catalogados como C o CR. Esta medida fue implementada ante la restricción sanitaria derivada por el COVID-19 en el país y ante la cantidad de casos que se registran dentro de los municipios aledaños. Además, según detalla el informe, el Ministerio de Ambiente, las gestiones ambientales realizadas desde casa u oficina se tramitan de manera eficaz. Para registrarse y obtener permisos ambientales de bajo impacto ambiental, puede ingresar a la página viaweb.mar.gov.gt y allí deberá crear un usuario y posterior enviar los documentos solicitados para procesar la gestión ambiental. Y en la cárcel militar Mariscal Zavala se llevaron a cabo pruebas de hisopado para detectar casos positivos de COVID-19. El pasado fin de semana, las autoridades del sistema penitenciario confirmaron el fallecimiento del privado de libertad Martín García Mejía, quien cumplía una sentencia condenatoria por el asesinato de un investigador en 1991. Este lunes 13 de julio, personal médico del Ministerio de Salud y Asistencia Social realizaron pruebas de hisopado en el sector para hombres en la cárcel militar Mariscal Zavala para verificar posibles contagios a COVID-19. El director de la institución, Luis Escobar, indicó que el Ministerio de Salud realizó 35 pruebas de hisopado a la población reclusa. En la cárcel de Mariscal Zavala se confirmó que fue diagnosticado al nuevo coronavirus el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Esta semana o la próxima, el Ministerio de Salud podría proporcionar el resultado de las 35 pruebas de hisopado para establecer si hay reclusos portadores del nuevo coronavirus. Gracias por su sintonía y antes de despedir, si me permite, quiero mandar un pésame a toda la familia Castellanos por su sensible pérdida. Lo esperamos mañana aquí a las 9 de la noche. Feliz noche, hasta mañana. Chao.